cómo aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de papá. En esta mañana, en un lugar, el que Dios nos trae para hablarnos, para amanecer con esta brisa maravillosa, con este sol que resplandece. Quiero compartir contigo este mensaje que llega a mi corazón a esta madrugada, que habla inclusive a través de una canción que se titula así: Háblame. ¿Cómo? Wow, qué sol tan hermoso, mira, qué cielo tan hermoso. ¿Cómo saber que escucho a papá y cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Hay una historia tremenda que me encanta muchísimo y al cual quiero referenciarme rápidamente. Yo sé que tal vez tú la conozcas. Se encuentra en la poderosa palabra de Dios en Jueces, desde el capítulo 6 en adelante, una historia de un hombre de Dios llamado Gedeón. Gedeón, un hombre esforzado y valiente, que en ese tiempo se encontraba el pueblo de Israel esclavizado, tal vez aturdido por los madianitas, este pueblo que cada vez que Israel iba a recoger el fruto de su trabajo, llegaban los madianitas a robar todo, a quitar todo, a despojar al pueblo de Dios. Y vemos en esta historia cómo el pueblo de Dios clama y llega respondiendo Dios a través de Gedeón. Y escucha esto tremendo que quiero compartir algunos tópicos para poder entender cómo saber si yo estoy escuchando la voz de Dios o cómo poder escuchar la voz de Dios. En esta historia Gedeón se encuentra, dice la palabra de Dios, trabajando en un hagar, moliendo trigo, y vemos cómo el ángel de Dios llega y le dice a Gedeón que ha sido llamado para poder liberar al pueblo de esta gran tormenta en el cual lo tenía el pueblo de Madián. Y vemos a este hombre que, por supuesto, él no se consideraba, escucha esto, una de las mejores personas elegidas por Dios, porque dice la palabra de Dios que no era un hombre de muy buen hablar, y no era un hombre, según lo consideraba él mismo, Gedeón, una persona que calificaba para ser llamado y elegido por Dios a cumplir ese propósito. Pero escucha esto, es un código del reino, es un código tremendamente poderoso. Escucha, Jesús, Dios mismo en su palabra dice que él de lo más vil y menospreciado de este mundo toma para poder avergonzar a los sabios y derrotar a los más fuertes. Tremendo. Y entonces Gedeón llega, el ángel le confirma y le dice que va a ser elegido, y una de las cosas que hace Gedeón es, le pide al ángel, primero, antes de cualquier cosa, le dice que lo espere porque lo va a atender. ¿Esto qué significa? Número uno, debemos entender que cuando Dios nos habla, si es realmente Dios el que nos está hablando, es porque nosotros estamos buscando la presencia de Él, porque estamos haciendo su voluntad. Porque Gedeón en esta actitud que tomó, y lo primero que hizo fue pedirle al ángel que le diera tiempo para poder ir a honrarlo, para ir y matarle un cabrito y poder hacer un sacrificio. Y por supuesto, esto tipifica que un hombre y una mujer de Dios deben estar
viviendo una vida conforme a los propósitos de Dios. Porque muchas veces, muchas personas, hay veces creen que es Dios es Dios quien les habla, escucha esto, cuando realmente no estamos cerca de Él. Y Gedeón, aquí en esta actitud demuestra una reverencia, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y lo primero que hace Gedeón después de que después de que entrega el cabrito y el ángel lo espera, le dice esto, escucha, que le confirme lo que él está diciendo. Entonces, una de las cosas que Dios usa siempre es la confirmación. ¿Y qué le pide entonces Gedeón, este hombre esforzado y valiente, al ángel de Dios? Le dice, parafraseando, escucha esto, le dice Gedeón que le permita ver y observar cómo en la noche toma un paño y que todo amanezca seco, pero que solamente el paño esté húmedo. Vemos cómo Dios le responde a Gedeón ante esa confirmación, y luego nuevamente Gedeón le pide a Dios, le pide al ángel que al otro día, al amanecer, sea al contrario, que sea todo lo que amanezca húmedo alrededor, pero solamente este paño amanezca seco. Y es así como Gedeón entiende, Gedeón sabe que es Dios quien le está confirmando, es Dios quien le está enviando a hacer lo que está escuchando del ángel, está escuchando de esa persona, de ese ser de luz que le habla. Y si seguimos la historia, escucha esto, vemos cómo Dios le confirma constantemente a Gedeón sobre esto que le está pidiendo que haga. Tremendo. Vemos, por ejemplo, cómo Gedeón llega a Dios y le dice, bueno, le va a mostrar el diseño de cómo poder vencer a los madianitas. Escucha esto, van 22,000 soldados. Y le dice Dios a Gedeón, a su pueblo, o sea, los 22,000 soldados son de su pueblo. Y le dice Dios a Gedeón, eso es mucha gente, pana, eso es mucha gente. Y le dice Dios a Gedeón que le diga a su pueblo, a estos soldados, guerreros, que el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Que el que le dé chuchu, que se vaya para su casa. Y por supuesto, salen tremendamente corriendo. Y vemos cómo después confirma, escucha esto, que aún Dios dice, es mucha gente, pan. Es mucha gente. Y le dice, mira, que aquella persona que se agache a tomar agua, ¿cierto? Estoy contextualizando la palabra, les pida que se retiren de la batalla y que solamente aquellos que lleven el agua en la mano para tomar, esos sean los elegidos para poder liberar a su pueblo. 300 personas, 300 soldados de Dios son elegidos en esta historia para poder liberar al pueblo. Tremendo. Vemos una confirmación, vemos segunda confirmación, vemos una tercera confirmación, vemos una cuarta confirmación. Dios, escucha esto, número 1, escogerá las circunstancias. ¿Por qué? Porque nunca una circunstancia será modificada por el hombre. Todo aquello, escucha esto, y esto es tremendo, yo no sé si tú estás entendiendo. Yo le estoy hablando a un hombre y una mujer de Dios que quiere escuchar y quiere aprender sobre cómo podemos entender cuando Dios nos está hablando, cuando Dios está mostrándonos y nos está direccionando. No sé tú, pero hoy en esta mañana yo me complazco y llena mi corazón de amor, de pasión por compartir, porque el poder escuchar la voz de Dios y poder recibir esa confirmación de Dios nos va a dar y nos va a llevar nos va a potencializar a un nivel mayor en nuestra vida. Escucha, entonces, número 1,
Dios siempre nos confirmará y lo hará acerca de y lo hará en las circunstancias. En las circunstancias, porque las circunstancias nunca serán modificadas por el hombre. Y número 2, ¿cómo saber que realmente es Dios el que me hable y estoy escuchando la voz de Dios? Sencillo. Tú solamente sentirás gozo y paz en tu corazón. ¡Wow! Porque la palabra de Dios dice que el gozo y la paz vendrá solamente de Dios. Y hemos hablado mucho sobre la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento en Eclesiastés, Efesios. En la palabra de Dios nos muestra, entendiendo qué significa esa paz y ese gozo. Esa transformación del espíritu, esa llenura que sobrepasa todo entendimiento. Esos 2 tópicos debemos entenderlos para poder discernir que es Dios quien nos habla. Escucha esto. Y hay otros momentos y hay otros códigos que quiero darte en esta mañana. Por supuesto, que debemos entender cómo, cuando nosotros podemos saber si Dios nos habla o no. Debemos saber y entender que cuando también nos puede Dios hablar a través de las personas. Pero ¿qué tipo de personas debemos discernir que Dios nos hable? Que podemos nosotros entender y saber que Dios nos habla a través de las personas. Aquellas personas que están siempre dispuestas a escuchar la voz de Dios. Aquellas personas que son ministros de la palabra. Aquellas personas, aquellas personas que están buscando la presencia de Dios, aquellas personas que de día y de noche meditan en su palabra. Por eso me complace poder compartir contigo este mensaje, porque sé que cuando nos postramos delante de Él, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de ese libro revelador, Dios nos puede hablar también. Así que Dios también nos puede hablar a través de su palabra, porque nos llena de gozo, de paz, nos conforta, nos confronta, nos alienta, escucha esto, pero también nos exhorta. Y cuando hay un hablar de Dios, nuestro corazón hace pu, se fortalece. Es una pasión, es una energía, una fuerza inexplicable. Debemos entender que las emociones hay que controlarlas. Y también, si estamos leyendo la palabra, si estamos estudiando la palabra y llegan personas a nuestra vida que confirman esto que Dios nos está hablando a través de su palabra, hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios que están dispuestos siempre a gastar su vida para poder compartir e influir en que la vida de otras personas se transformen. Entonces escucha esto, Dios también habla a través de las palabras de hombres y mujeres que Dios usa constantemente para guiar nuestro camino. Por eso la palabra de Dios dice que el buen consejo endereza el camino. Así que ya tenemos aquí varios argumentos, tópicos, situaciones de juicio para entender cuando yo sé que Dios me está hablando, que es la voz de Dios la que yo estoy escuchando. Así que en esta mañana te bendigo en esta preciosa oportunidad, deseándote que el poder y la voluntad de Dios esté en tu vida y que sea Él hablándote al oído cuando tú te dispongas con un corazón contrito y humillado, como esa palabra que Dios nos dio ayer, tremendamente poderosa. Un corazón que esté dispuesto siempre a escuchar la voz de Dios. Así que mil bendiciones en esta mañana, siempre pidiéndole que sea Dios dándonos de su Espíritu Santo, que sea nuestro amado Jesús entregándonos su dirección. Bueno, para que sea nuestro Padre Celestial derramando de sus bendiciones, guiándonos siempre, enseñándonos siempre su camino. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Yo creo, Señor, que soy lo que dice que soy. Yo creo, Señor, que tengo lo que dice que tengo. Yo creo que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Confieso seguro, mi mente está abierta, mi corazón está receptivo. Nunca más será igual, Señor. Nunca, 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 en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Wow. Te bendigo en esta mañana. Un abrazo grandísimo. Dios te ama demasiado. Quédate para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos en Instagram y aquí en Facebook también. Y puedas compartir estos mensajes que vienen de parte de Dios a transformar nuestras vidas para siempre. Te amo muchísimo. Un abrazo. Bendiciones. Yo en ti parado.